Le voy a presentar a hermana Fabi. El tema que ella tiene es entrenando a mis hijos en sus caminos. Les pido, vamos a orar para que Dios nos hable, porque este es un mensaje que es para este momento, mis hermanos. Hay un ataque en la familia y Dios quiere levantar familias que lo conocen, familias que avanzan, familias donde los niños conocen a su Dios, donde las familias mismas van a ser portadoras de esperanza en este mundo que no conoce a Dios. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades, Señor. Gracias, Padre, porque vas a hablar a través de mi hermana Fabi. Tú le has puesto este mensaje en su corazón. Y yo sé, Señor, que va a ser de bendición para nosotros. Tú estás hablando a tu pueblo, Señor. Queremos tener corazones dispuestos para que tú nos hables, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y sin más tardar, invitaré a la hermana Fabi que comparta aquello que Dios ha puesto en su corazón para nosotros. Amén, mi hermana. Dios la bendiga. Dios les bendiga, familia, hermanos, amigos que me están viendo en esta oportunidad. Quiero darle gracias a Dios primeramente, a mis pastores y a la hermana Juanita por darme esta oportunidad de estar aquí junto a cada uno de ustedes que están viéndome. Pero antes de comenzar, quiero orar que sea Dios dirigiendo mis palabras y pidiéndole a Él que Él sea hablándonos en esta tarde para enseñanza a nuestros hijos. Vamos a orar. Padre amado, mi Dios todopoderoso, gracias por esta oportunidad, mi Dios todopoderoso. Te doy gracias por todo lo que tú me has enseñado en esta etapa, Señor, como madre, Señor. Te pido que me ayudes a poder compartir con claridad, Señor, lo que tú ya me has enseñado, Señor, Padre amado. Ayuda a mis hermanos a poder, Señor, escuchar, oír tu voz, mi Dios todopoderoso, ponerla en práctica, Señor, Padre amado. Quita toda distracción, mi Dios todopoderoso, todo miedo que quiera impedir que escuchemos, Señor, lo que tú quieres enseñarnos en este tiempo, Señor. Estamos a la expectativa de ver lo que esta palabra cosechará, Señor, porque se puede, Señor, Padre amado, secar la hierba, Señor, marchitar la flor, Señor, Padre Santo, pero tu palabra permanece y permanece para siempre, Señor. Da su fruto y no regresa a ti vacía, mi Dios, así como la lluvia cae de los cielos y riega la tierra para que ella florezca, Señor, también que tu palabra caiga en nuestros corazones, Señor Padre amado, y pueda dar su fruta, que esta palabra cumpla el propósito por la cual tú la has enviado, Señor, por la cual tú, Señor Padre amado, la has, Señor, inspirado, mi Dios. Gracias, y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les dijo la hermana Juanita, el título es Entrenando a nuestros hijos en el camino que deben seguir. Puede decir enseñando, instruyendo, llevando o enseñando a nuestros hijos en el camino que deben. Y la pregunta, ¿cuál es ese camino, no? ¿Cómo podemos saber ese camino? Bueno, en Juan 14:6, Timoteo, uno de los discípulos de Jesús, le hizo la misma pregunta y Jesús le contesta: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿hacia dónde? ¿Qué quiere decir esto? Que hacia dónde tenemos que llevar a nuestros hijos, hacia el Padre. Nuestro trabajo como padres, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es poder llevar, guiar, enseñar, entrenar a nuestros hijos, a que ellos puedan encontrar esa salvación, que podamos llevarlo hacia la salvación. Bueno, mis hermanos, he aprendido en este trayecto como madre a que ser padre implica un proceso de poder hacer de nuestros hijos nuestros propios discípulos, enseñándoles la obediencia, no solamente para que podamos levantar una mano y ellos hagan lo que nosotros decimos, para ejercer una autoridad como padres, no, sino enseñarles la obediencia para que ellos puedan ser guiados hacia la salvación, mis hermanos. Sabemos que no es fácil poder enseñar a nuestros hijos. Si a nosotros se nos hace difícil, cuanto más a ellos, mi hermano. Pero les tengo una noticia, que no lo vamos a hacer solos, sino con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Es posible hacerlo con Él, mis hermanos.
Les quiero decir en Mateo 28:19, el Señor nos dejó una gran comisión. Antes que Él descendiera al cielo, Él nos dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén por esa promesa tan maravillosa que Él está con nosotros, mis hermanos, para poder guiar, para poder entrenar a nuestros hijos a ser discipulados por nosotros, mis hermanos? Él ha dejado su presencia para que esta enseñanza fuese efectiva, mis hermanos, y no solamente nos ha dejado su presencia, también nos ha dejado este manual que está aquí, que esta es su verdad, ¿no? Yo sé que el hermano Juanca, la hermana Manuela lo ha repetido este versículo en 2 de Timoteo 3:16, donde habla que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir, para hacernos perfectos, para prepararnos para toda buena obra. Lo hemos repetido una y otra vez en toda esta semana, pero mis hermanos, es la verdad. Nosotros, el Señor nos dice que tenemos que enseñar su verdad, corregir y redarguir los malos hábitos, los malos caminos, e instruir para prepararlos para que ellos puedan seguir en ese camino, mis hermanos, pero aplicando su verdad. Así que tenemos su presencia, tenemos su palabra que nos va a ayudar a poder discipular a nuestros hijos, mis hermanos. En Proverbios 22:6, ya conocen todo ese versículo, instruyan al niño en sus caminos, pero nos da una promesa, no termina ahí, que cuando fuesen viejos no se apartarán de él. ¿Cuántos dicen amén para esto? Pero voy a leer este versículo. El Señor nos da un mandato, ¿no? Especialmente a nosotros los padres, en Deuteronomio 6, del 5 al 7. Voy a leerlo. Y dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser. Y estas palabras que yo te mando hoy, es para hoy, mis hermanos, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Mis hermanos, no tenemos opción. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser obedientes a este mandato que el Señor nos ha dado. Somos responsables de poder enseñarle a nuestros padres a amar a Dios, a ser obedientes, que ellos tengan temor del Señor, que ellos puedan seguir en ese camino para que algún día también puedan servir desde ya, mis hermanos. Sabemos que todo esto requiere tiempo, creatividad, pero sobre todo mucho amor. ¿Cuántos aquí aman a sus hijos? Bueno, si no tienen hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus primos. Hay muchos niños alrededor de nuestra vida, ¿no? En verdad que ellos son de gran bendición. Yo sé que muchos amamos a nuestros hijos y son de gran bendición. El Salmo 127 dice, herencia de Jehová son los hijos, ¿no? En los tiempos de antes los consideraban una bendición. Pobre de ti si no tenías hijos, te miraban mal, te menospreciaban por más que te casaras con el más importante, ¿no? Los hijos eran una bendición. Y podemos ver cómo Jesús menciona el valor de los niños, ¿no? En Mateo 19:14, cuando los niños iban a recibir la bendición de él, y los discípulos de Jesús se lo impedían, los reprendían, pero Jesús les reprendió a ellos y les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y esto fue justo después, cuando él había hecho una ilustración con un niño sentándolo en sus piernas, en Mateo 18:3, y dice, de cierto os digo que si no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que le reciba en mi nombre, a mí me reciben. ¡Wow! ¿Qué tal valor, no? Mis hermanos, Jesús hizo un hincapié, ¿no? Que para ir al Padre, los niños no tenían que ser como los adultos, sino que los adultos como los niños. Mis hermanos, tenemos la responsabilidad de entrenar a nuestros hijos a poder conocer a Dios, y no solamente conocerlo, sino que ellos puedan estimularlos para que ellos puedan tener esa relación personal, una comunión con el Padre, para que puedan tener esas experiencias
cercanas y puedan algún día madurar y que pueda en esa relación y que puedan llevar a tener ese encuentro con el Padre, mis hermanos. Sí, muchas veces es muy difícil poder hacerlos, pero para poder hacerlo se requiere de compromiso y disciplina. El Señor nos ha mandado, mis hermanos, a que podamos transmitir ese amor a nuestros hijos, que podamos enseñarles su palabra. En los tiempos, en el Antiguo Testamento era demasiado importante que los padres les enseñaran a sus hijos los mandamientos, que les enseñaran la palabra del Señor. Y si recordamos el trayecto desde los hijos de Israel, desde Egipto hacia la tierra prometida, ellos no tenían un lugar específico para poder enseñar a sus hijos, mucho menos una hora específica para poder enseñar a sus hijos, sino que la enseñanza se entrelazaba con las actividades del día a día, mis hermanos. Y en verdad que ellos les enseñaban con su propio ejemplo, enseñándoles desde pequeños a ser responsables con todo lo que hacían, con su ejemplo, con todas las actividades que hacían, mis hermanos. Mis hermanos, en esta época, en este tiempo ahorita, Dios nos manda que les enseñemos a nuestros hijos aquí en el hogar, en esta cuarentena, mis hermanos, el principal lugar, ¿no? Donde nuestros hijos, la cancha donde ellos pueden entrenar, ¿no? Donde los podemos entrenar, ¿no? Para que cuando ellos salgan, ¿no? A la escuela ya después, ellos vayan bien adiestrados, pero con una certeza de un amor hacia Dios, mis hermanos. La educación en el hogar es una gran responsabilidad. Somos responsables de enseñarles la verdad espiritual a nuestros hijos, mis hermanos. Como les digo, este es el momento. En verdad que antes de la pandemia, el Señor ya había puesto en mi corazón la enseñanza sobre mis hijos. Y era algo que yo estaba ahí, yo le decía, papi, tenemos que hacer un altar, tenemos que hacer un altar, tenemos que adorar a Dios, y le decía yo a mi esposo, y bueno, empezábamos, pero a veces teníamos que salir, y a veces íbamos a visitar a alguien, íbamos a un cumpleaños, íbamos a la iglesia, que después, cuando la hora que teníamos que hacerlo, ya después no podíamos, porque íbamos a tener que hacer cosas, mis hermanos. Pero en verdad, cuando empezó la cuarentena, yo dije, sí, no, esta es mi oportunidad, dije yo sé que a muchas personas le afectó, pero yo dije, bueno, esto obra para bien, tiene que obrar para bien, y esto va a obrar para bien para mí y mi familia. Y me agarré de esta cuarentena, y me agarré de la palabra del Señor, me agarré de la mano del Señor, y le dije, Señor, esta es la oportunidad que yo tengo de poder enseñarle a mis hijos, mis hermanos. No les digo que fue de la noche a la mañana, que todo lo que yo les enseño hoy día fue que le enseñé desde el principio. No, eso ha sido, como les dije, un proceso, ¿no? El Señor me iba enseñando, ¿no? Primero que ya no era la oración todas las mañanas, mis hermanos. Y no les digo esto para vanagloria en nada, sino para mostrarles cómo Dios va obrando de poco a poco. No tenemos que llevarlos así, impulsarlos a todo, hacer todo así tal cual. No es poco a poco. Y era en la oración, siempre nosotros orábamos por ellos en las noches, pero esta vez era un poco más diferente. El Señor me decía, sí, no solamente tú ores por él, sino que ahora déjalos que ellos empiecen a orar con sus propios labios, declarando lo que hay en su corazón, lo que quieran decir ellos. Y entonces así empecé, enseñándoles de todas las mañanas a hablar. Luego el Señor me ponía en su corazón, ponles un videíto en la mañana para que vayan haciendo su devocional. En ese tiempo no sabían leer ni escribir. Entonces les ponía el video y les hablaba y les preguntaba, ¿no?, qué han aprendido. Luego Isabela iba empezando a leer, entonces yo y mi esposo pues fuimos a la biblioteca cristiana, les compramos libros para que ella pudiera ir leyendo libros con palabras pequeñas, no tan grandes porque recién comenzaba, y entonces ella leía y yo le decía, pues haz un dibujo de lo que más te ha gustado, y ya ella iba haciendo su dibujo, y luego Lucas empezaba a ver su muñeco en la tele porque él todavía no sabía leer, entonces él dibujaba y así iba paso a paso. Isabela empezó a escribir, ya leía más, tuvimos que darle un libro con más palabras porque ella ya comprendía más y le damos una Biblia un poco más completa, y así ella iba aprendiendo, mis hermanos, a escribir, a hacer su devocional. Y por eso fue tan impresionante cuando nuestra hermana Juanita le empezó dijo que tenían que hacer su devocional. Yo dije, wow, qué maravilloso, estamos conectados, la familia estamos conectados, ¿no? Porque ya mis hijos ya hacían su devocional,
devocional, ¿no? Y no fue un choque tal así como es, sino porque fue poco a poco, ¿no? Y ellos ya tenían su devocional, al igual que Jordi. Jordi también todas las mañanas hasta el día de hoy lee su palabra, hace su devocional, y no solamente en la enseñanza, mis hermanos, sino en la adoración hacia Dios. Jordi tenía una guitarra, y él empezaba con los acordes, él no sabía mucho, y fue en la pandemia cuando más aprendió. Después Dios me ponía en mi corazón, dile a Jordi que toque esta canción para que la cante, y yo decía, papi, apréndate esta canción por favor, y empezamos, él se la aprendía, hermana, y empezamos, hermanos, y ella empezaba, Jordi empezaba a tocar la guitarra, y empezamos a adorar a Dios, y íbamos aprendiendo el uno con el otro, adorando, y eran momentos maravillosos, mis hermanos. Después la guitarra se le malogró, yo dije, no, tenemos que hacer algo. Le compramos un teclado, y ahí está ahorita aprendiendo con el teclado, no, aprendiendo sus notas, porque en su debido tiempo yo sé que el Señor va a usar la vida de Jordi. Ya lo ha hecho aquí en la casa, ministrándome a mí, por medio de lo que él está haciendo, por medio adorando y glorificando a Dios, y sus hijos, y mis hijos también, Isa y Lucas, se involucran, y es una enseñanza tras otra, mis hermanos. Y ya no solamente miran sus muñecos, sino que también leen su palabra, y en las noches tenemos un momento muy especial, ¿no? Por eso es que les digo que se necesitan mucha creatividad. En las noches empezamos, ¿no?, diciendo quién da más bendiciones, a ver, y uno empezaba a decir, gracias Dios por mi casa, gracias Dios por la comida, y empezamos ahí una guerra de las bendiciones que el Señor nos daba, mis hermanos, y luego pues se aburrieron. Entonces tuve que crear otro juego, y entonces empecé a decir, no, vamos a decir bendiciones, cosas que el Señor ha cambiado en la vida de Lucas, cómo Dios ha bendecido a Lucas, qué es las cosas buenas que hace Lucas, y luego Isabela, y así, mis hermanos, y enseñándoles siempre, ¿no? En cada momento, mis hijos no les digo que son perfectos, que todos los días se levantan y oran. A veces que les pregunto, y no lo han hecho, y pues como madre es mi responsabilidad preguntarte, ¿has orado todos los días? No es cuando querramos, no es cuando podamos, no, mis hermanos, todos los días. Preguntarle, y si no lo han hecho, poder hacerlo, y ver cómo Dios obra en la vida de mis hijos es maravilloso. Hay momentos que Lucas se para, en vez de ver su devocional, así, sus enseñanzas en YouTube, a veces pone muñequitos porque es un niño, ¿verdad? Pero ahí, desde mi cuarto, puedo escuchar como Isabela le dice, Lucas, primero es la palabra del Señor. Tenemos que poner a Dios primero. Y yo digo, wow, Dios, es maravilloso poder ver a Lucas, que antes en este tiempo, Isabela también estaba un poquito mal de su pecho, y poder ver cómo él solo pone su mano sobre su hermana antes de salir y la cubre para que ningún COVID la pueda tocar, es maravilloso. Y yo solamente doy gloria a Dios por esos momentos. Justo antes, mis hermanos, de entrar acá, les confieso que estaba con nervios, y al ver a mi hijo Jordi poner sus manos y orar por su madre, y pedirle a Dios con unas palabras tan lindas que de verdad me tranquilizó de lo nerviosa que estaba de poder venir a entregar. Y de verdad, mis hermanos, es maravilloso poder enseñar, inculcar a nuestros hijos, no solamente en la iglesia, sino en la casa, empezando con el uno, con el prójimo, con la persona próxima a ellos, mis hermanas. Enseñarles a que cuiden sus ojos, todo lo que ven, en sus bocas de lo que dicen, sus oídos de lo que escuchan. Tenemos que estar a la defensiva, mis hermanos, viendo, protegiéndolos a ellos, todo lo que hacen, mis hermanos. Enseñándoles que todo lo que hagan, lo hagan con amor, como si lo hacen para Dios. Y bueno, puedo contarles muchas otras anécdotas, pero bueno, no me va a dar el tiempo, pero yo sé que Dios así va a ser poco a poco. Es un proceso, el Señor va a ir poniéndole a través de estas palabras. Sigan leyendo, sigan instruyendo a sus hijos, ¿no? Yo sé que si lo hacemos diariamente, constante, mis hermanos, no es cuando podamos, no es cuando queramos, no cuando tengamos ganas, es todos los días, mis hermanos, que tenemos que estar enseñando a nuestros hijos para que ellos mismos la puedan poner por acción, así como yo les he dicho que han hecho mis hijos, mis hermanos. Y quiero hablar sobre una enseñanza en Primera de Samuel. Es una historia tan bonita. Habla de dos tipos de padres. Está Elí y Ana y Alcana, ¿no? Elí era un juez, un sacerdote, ¿no? Él dirigía al pueblo, ¿no? Él le encantaba trabajar, ¿no? Disfrutaba servir al Señor, ¿no? Pero Elí era un padre, tenía autoridad para todas las demás, pero no tenía autoridad para con sus hijos. Entonces, es por eso que sus hijos llegaron a ser hombres impíos, malos,
hacían tantas cosas, despreciaban la ofrenda que las personas llevaban hacia el altar, robaban, se acostaban con las mujeres que iban a orar al templo y hacían muchas cosas malas, mis hermanos. La palabra dice que no tenían conocimiento de Jehová. Elí era un hombre bueno, pero descuidó su hogar y bueno, mis hermanos, no ejerció la autoridad que el Señor le había dado para poder corregir los malos hábitos, las malas acciones, las malas pasiones que sus hijos tenían. Dice la palabra que no tenían conocimiento cuando era un principio bíblico, no un mandato del Señor que leímos en Deuteronomio 6:7, mis hermanos. Elí conocía ese principio, pero lo ignoró, se descuidó, no instruyó a sus hijos. Y el pueblo dice que se quejaba mucho de sus hijos. Sus hijos ya no podían más, tenía vergüenza de todo lo que sus hijos hicieron y bueno, pues los fue y los reprendió, pero ya era muy tarde, mis hermanos, sus hijos ya habían crecido, ya ellos no querían cambiar sus caminos, ya era muy tarde, ya se habían corrompido con el pecado, mis hermanos. Y quiero leer estos versículos que están aquí en Proverbios 29:17, dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:15 dice: la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a sus padres. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. ¿Por qué? Porque el que detiene el castigo a sus hijos lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hermanos, la corrección en el momento oportuno puede salvar la vida de sus hijos, la vida de sus sobrinos, la vida de sus nietos, sus primos alrededor. Acá en un contraste con los hijos de Elí está Ana y Alcana, los padres de Samuel, ¿no? Si leen la historia, como les digo, es una historia muy hermosa. Ana no podía tener hijos, bueno, y fue a pedirle al Señor, ¿no?, que pudiera concederle un hijo, y pues ella oraba con mucho fervor y le pedía a Dios: Dios, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti, lo voy a poner a tu servicio. Y bueno, Dios le concedió ese hijo, y ese era Samuel. Samuel era una persona todo opuesto a los hijos, como le digo, de Elí, ¿no? Él creció en gracia delante de Dios, y no solamente de Dios, sino de los hombres. A pesar que Ana lo entregó para el servicio, a que pudiera servir al lado de Elí, no se corrompió, ¿no? Porque desde la educación que recibió desde que era niño, pudo ayudar a que él fuera un hombre fiel, obediente. Samuel servía al pueblo de Israel, lo querían a Samuel, ¿no? Gracias a sus padres que le dieron la educación y pudieron corregir en el tiempo, el pueblo de Israel pudieron recuperar la confianza en Jehová, gracias a esa enseñanza. La pregunta es: ¿cómo estamos educando nosotros a nuestros hijos? ¿Estamos siendo permisivos? ¿No corrigiendo sus malos hábitos, sus malas acciones? Poniendo como excusa: no, están muy pequeños ahorita, ya después lo voy a corregir cuando sean más grandes. Porque esa fue la razón por la cual los hijos de Elí fueron como fueron. Y su final no fue un final feliz, fue un final muy triste. Murieron y bueno, mis hermanos, no instruyamos a nuestros hijos como lo hizo Elí, instruyámoslo como lo hizo Ana. Desde pequeños les enseñaba la enseñanza. Cuando ya quiso Elí corregir a sus hijos, ya era muy tarde. No esperemos a que se haga más tarde. Enseñemos a nuestros hijos a ser obedientes, mis hermanos. Y con esto no les digo que seamos duros con ellos, ¿no? Y que no los hagamos sufrir, no. Sino que seamos firmes, constantes, no, que seamos obedientes a los que el Señor nos manda. La blanda reprensión que hizo Elí a sus hijos, pues, no tuvo efecto.
¿no? Y a sus hijos ya no le hacían caso. Si no le hacían caso a Dios, menos a su padre, ¿no? Tenemos que ser constantes. Dios le había advertido ya a Elí lo que iba a pasar si no cambiaba. Elías los amaba tanto que cuando escuchó que murieron, pues él también cayó de espaldas y murió. Los amaba tanto, pero no lo suficiente para poder enseñarles la palabra del Señor en su debido tiempo. No demos excusas, mis hermanos. No pensemos que la iglesia los tiene que cambiar, no, que si los sientan en una silla, ahí ellos van, no. Que el servicio dominical lo va, no. Ellos sí pueden ayudar, no les digo que no, sí, claro que enseñan, pero es nuestra responsabilidad como padres desde casa, desde el hogar. Dice la palabra, sabiendo hacer lo bueno y no lo haces, se te cuenta como pecado. Entonces, mis hermanos, así como Samuel estuvo listo para ser usado por Dios en el momento oportuno, en el momento cuando el pueblo de Israel necesitaba de un guía espiritual, Dios lo usó. Así puede hacer también como con nosotros, si nosotros nos dejamos guiar por Dios, ¿no? Para poder en la educación de nuestros hijos. Dios los va a usar en el momento oportuno, en el momento preciso, ¿no? Y serán de canal de bendición para muchas personas, mis hermanos. Para muchas personas. Un solo hombre, un solo joven, igual nuestros hijos, ellos puedan ser de bendición. Démosle la importancia, démosle el valor. Y verán, ustedes mismos van a glorificar a Dios cuando vean a sus hijos poniendo la palabra de Dios en acción, mis hermanos. No solamente, porque sí, nada más, no. Sino porque ellos lo van a poner en acción y darán gloria a Dios porque van a ser de buen testimonio, mis hermanos. Y bueno, dediquemos a nuestros hijos desde que nacen, desde que comienzan su vida, dediquémoslos al Señor, así como lo hizo Ana, ¿no? Instruyámoslos en la palabra de Dios. Enseñémosles a ser obedientes al Señor, que ellos puedan salir de sus labios la oración hacia el Padre. Y bueno, si sus hijos, mis hermanos, ya están grandes, ore por ellos, no deje de orar por ellos. Y quiero terminar, no sé cuánto tiempo tengo, pero quiero terminar con esta oración que es un compromiso para nosotros los padres, nosotros los abuelos, nosotros los tíos, poder enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor, a poder guiar a nuestros hijos a esa salvación que ellos realmente necesitan. Mis hermanos, si nosotros le enseñamos desde pequeños, ellos mismos cuando crezcan van a enseñar, y así va a ir una generación en generación como Eloida, como la palabra que enseñó la hermana Juanita en esta tarde, mis hermanos. Seamos de bendición, démosle la importancia y el tiempo, no dejemos que nuestros hijos estén en el cuarto solos, sin saber lo que hacen. Miremos qué es lo que están haciendo, pongámosle la importancia, porque podemos decir, yo confío en mis hijos. Sí, confiemos, pero no confiemos en el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, mis hermanos. Cuidemos a nuestros hijos. Vamos a hacer esta oración pidiéndole al Señor, y ahí le pido que ponga el nombre de su hijo, su hija, sus hijos, ¿no? Y espero que esta palabra haya sido de bendición. Vamos a orar. Padre Santo, mi Dios Todopoderoso, Padre, tu palabra declara, mi Dios, que nuestros hijos son regalo, recompensa de parte tuya, mi Dios. Y has prometido paz cuando son enseñados en tu camino, Señor Dios. Padre, en este día te dedico a mis hijos, Señor, a ti. Ellos pueden ser criados como tú desees, Señor Padre amado, y puedan seguir el camino que tú elijas, mi Dios. Padre, confesamos tu palabra hoy día sobre la vida de nuestros hijos. Te doy gracias porque sé que tu palabra producirá el fruto y no volverá a ti vacía, prosperará y cumplirá el propósito por la cual fue enviada, mi Dios. Amado Padre Celestial, me comprometo como Padre a entrenar a mis hijos en el camino que deben de ir, Señor, confiando en que la promesa que no se apartarán de ti
sino que crecerán y prosperará en ellos, Señor Padre Santo. Hoy día echamos toda nuestra ansiedad y preocupación de sus cuidados, Señor, sobre ti. No provocaremos a nuestros hijos, sino que los educaremos y enseñaremos con la disciplina, instrucción que tú quieres, Señor Padre amado. Haré lo que tu palabra me manda hacer, a enseñar continuamente tu palabra, tu verdad, tanto en casa como en el camino, cuando me acueste, cuando me levante, Padre Santo. Padre amado, tú eres un Dios maravilloso, mi Dios. Mis hijos estarán en mi mente y en mi corazón, Padre Santo. Tu amor, tu gracia es suficiente para poder ir siendo perfeccionada, Señor, de mis debilidades como Padre, Señor, mi Dios Todopoderoso. Declaramos que nuestros hijos serán obedientes y honrarán a su padre y a su madre para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra, mi Dios. Ellos no se avergonzarán ni tendrán miedo de honrar y guardar tu palabra, mi Dios. Ellos se pararán firmes, convencidos que tú eres Dios Todopoderoso. Te doy gracias porque a lo que crecen te acercarán de todas, te mirarán todas tus maravillas, mi Dios. Tu gran bendición estará sobre nuestros hijos porque guardarán y seguirán tus caminos, mi Dios. Te damos gracias por cada bendición en cada área de sus vidas, que puedas ver, Señor, su salvación y su obediencia, mi Dios, en tus caminos, Padre amado. Padre celestial, te doy gracias porque tú enviarás obreros en el camino de nuestros hijos para preparar el camino de su salvación, como está escrito en tu palabra, por medio de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Estamos agradecidos que hoy nuestros hijos reconocerán las trampas del enemigo Satanás y serán liberados en el nombre de Jesús a salvación por la pureza de tu Hijo amado, Señor Padre Santo, de tu Hijo Jesucristo, mi Dios. Tú, Señor, les darás a nuestros hijos la gracia y la fuerza para caminar el camino hacia tu reino. Yo oro que así como Jesús creció, mi Dios, en sabiduría, gracia y en estatura, tú harás lo mismo con nuestros hijos, con la misma sabiduría, y derramarás favor y gracia sobre ellos, mi Dios Todopoderoso. Padre, gracias. Tú cuidas, tú protégelos, tú guíalos, Señor Padre amado. Gracias porque tú harás lo que te pidamos para que sean glorificados en tu Hijo Jesús, mi Dios. Enviarás tu ángel para que los guarde en todos sus caminos, mi Dios Todopoderoso. Te damos gloria y honra a ti, mi Dios, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amado Padre Celestial. Amén y amén.